envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Entonces, lo que nosotros hemos recibido de gracia, algo que no merecíamos, que Dios nos ha dado, pues de esa misma manera nosotros tenemos que aprender a dar. Mira, Remar es un ministerio que creo que tiene el favor de Dios porque estamos continuamente dando de gracia, porque hemos entendido que recibimos de gracia. Y al recibir de gracia estamos continuamente dando de gracia. Cuando tú vete al Facebook, por ejemplo, y pones Remar y te salen cientos de páginas de hermanos que están en otros países cumpliendo con esa misión de ir y predicar el evangelio. Porque nosotros hemos entendido que recibimos de gracia, por lo tanto damos de gracia. Yo recibí salvación gratuita por pura misericordia, porque las acciones que yo hacía eran para condenarme, eran para que me apedrearan como un perro. Como decía la ley, el hijo que saliera rebelde, el tal debe morir. Preséntelo ante los ancianos y apedréenlo. Y chao. Fíjate qué dura era la ley. Pero la gracia de Dios viene sobre mi vida, me perdona, me restaura con su misericordia y me dice: y ahora lo que has recibido de gracia, ve y dalo de gracia. Por eso entendí que mi vida ya no estaba consagrada a mis propios intereses, sino a los intereses de Dios. ¿Me entiende? Ya mis intereses habían quedado obsoletos porque la gracia era tan grande sobre mi vida, había sido restaurado cuando yo debería ser muerto, que yo dije: Señor, yo tengo que servirte. Ellos lo entendieron. Por eso, cuando Jesús los envía, dice que envió a estos 12. A estos 12 envió Jesús. Y Dios sigue enviando hombres y mujeres para que sean la continuidad de este ministerio. No el de remar, sino el de ser enviado. Cuando Jesús te envía, da instrucciones. Te dice lo que tienes que hacer, te dice por dónde debes de ir y te dice por dónde no debes de ir. Y en el caso de ellos fue así. Y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes ir a las ovejas perdidas. Me voy a quedar ahí porque en este caso eran las ovejas perdidas de Israel. Es decir, ellos primero tenían que ir a sus hermanos judíos que estaban viviendo bajo la ley, no a los gentiles que vivían cada uno con su religión y con sus historias, sino que ellos tenían que tenían que sujetarse a ese mandamiento que Dios le daba primeramente para que fueran enviados. Luego más adelante Pedro tiene la revelación de aquel lienzo que baja y le dice: mata y come. No, yo nunca he comido cosa inmunda, lo que yo santifiqué no le llamo inmundo. Y entonces es enviado a los gentiles. ¿Se recuerdan, cierto? Pero en principio les da instrucciones. Y hay gente que parece que es torpe de mente o quieren ser demasiado flaites cristianos, no sé cómo decirte, que se les da instrucciones de cómo deben de conducirse, por dónde deben de ir y por dónde no deben de ir. Aquí la instrucción era clara: por camino de gentiles no vayáis. Por eso dice que todos los caminos conducen a Roma, por eso no vayan. ¿Ya? Si no vayan ustedes primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vaya, predica. Porque hay algunos que van y no predican. O sea, hablan de fútbol, de música, de redes sociales, de qué bonito está el día, del campo, de la luz, pero no tienen la capacidad de predicar. Predicar es anunciar las buenas nuevas, lo que tú has recibido de gracia, dárselo de gracia. Oye, ¿sabes que Dios me perdonó? Te van a mirar así con el ojito de reojo: ah, te perdonó, pero ¿cómo? Ahora creéis en Dios. ¿Qué estás fumando? Te van a decir. Ya te lavaron el cerebro. Y cosas semejantes a esas, pero tú tienes que tener la firmeza, la fortaleza de saber en quién has creído. Y nuestra responsabilidad es ir. Yo no estoy hablándole aquí a personas que llevan 2 meses, 3 meses, que están empezando en el amor del Señor, porque tú tienes que crecer
madurar y llenarte de las cosas de Dios para que cuando vayas a cumplir la misión que todo creyente tiene que tener, no mengues en la fe por las críticas de otros, de los incrédulos, y menguan tu fe y entonces pueden llegar a robarte la fe que Dios ha puesto un día en ti. Hablo a aquellas personas que ya llevan años en el Señor, que ya tienen conocimiento de la verdad, que ya saben lo que Dios quiere para sus vidas, que ya saben quién es el Señor, que han tenido un encuentro con Él. Hablo a esas personas. Y les dice, por camino de gentiles no vayáis, es decir, no os metáis en camisas de 11 varas. Yo conozco mucha gente que se mezcla con la familia natural y los problemas familiares se los echan en la espalda como que es una responsabilidad todo eso, y no es así. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio en medio de la familia, y esos son los de Israel, es decir, los que están más cerca tuyo, tus padres, tus tíos, tus abuelos, tus hijos, tus hijas, tus nietos, qué sé yo, predicarles a ellos, pero no meterte en ellos, porque tu misión ya es diferente a la de ellos. Tu misión ya es de Cristo. Es de Cristo. Es la misión principal que tienes que tener en tu corazón. Y Dios te dará la gracia para que puedas hacer su voluntad. Y por camino de gentiles no vayáis. Yo a veces hablo con mi familia y tienen sus historias, sus problemas, sus no sé qué, sus no sé cuánto, pero no puedo meterme en ese camino, porque ese camino de ellos ya no es mi camino. No sé si me entienden. Mi camino es Cristo. Y no puedo enredarme en las cosas de este mundo como viven mis familiares. No puedo, porque ya mi misión no es esa, sino mi misión es el seguir a Cristo y andar como Él anduvo. Cuando entiendas eso, verás con mayor claridad y te darás cuenta de que mi reino no es de este mundo. Tu reino no sé si será de aquí, pero mi reino ya no es de aquí. Tenemos una patria celestial la cual anhelamos, hay un deseo de encontrarnos con Cristo. Tenemos un trabajo que hacer aquí de evangelizar, de enviar, pero no, por camino de gentiles no vayáis, no os mezcléis. Porque tu camino ya es uno y debemos de seguir sus pisadas. En ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas. Obviamente de la casa de Israel, allá, pero ahora, ¿cuáles son los perdidos? ¿Quiénes son los perdidos? Y hay también tiempos para ir a predicarle, como les digo a algunos, no vayas a la legua. No, hermano, yo tengo que predicar donde las papas queman y... Tranquilo, hermano, tranquilo. Ya tendrás tiempo de ir por camino de gentiles, ya tendrás tiempo de ir por ciudad de Samaria, pero de momento ve primeramente a las ovejas perdidas de Israel. No, cuidado donde te metes, porque eso es una instrucción. No vayáis a las poblas, se lo digo a los vendedores, sobre todo. Se van ahí a meterse a la boca al lobo siendo debiluchos. Hay que huir de esas situaciones porque somos débiles en la fe todavía. Y darle a situaciones donde no seas tan atacado de frente, ¿no? Y luego les dice, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. La pregunta que más salta es, ¿qué hemos recibido de gracia? Porque no puedes dar algo que no has recibido. Vas a dar lo que has recibido. Si tú no has recibido el don de sanidad, no puedes dar sanidad porque no tienes el don, no has recibido esa gracia. Pero cada uno el don que tiene, ministrelo a otro, como vamos a ver luego. Y conforme a la gracia que has recibido, si has recibido perdón, pues tú aprendes a perdonar. Si has recibido misericordia, aprende a tener misericordia de las personas, y así consecutivamente. Pero no des lo que no tienes. Como decía el apóstol, no sé si fue Pedro o Pablo, a la hora sexta, pasó por una iglesia, había ahí un cojo, creo, le pidió algo de plata. Mira, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo, te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Wow, eso sí que es un regalo. De gracia recibió, de gracia dio. No como algunos que ya empiezan a hacer conciertos de liberación y paga tu entrada a 60,000 y milagros a 20,000. O sea, ya solo falta eso, ¿no? Cobrando.
Próximo domingo, por favor, la entrada a la iglesia, 500 pesos. ¿Te imaginas? Ya las iglesias cobrando para entrar, para recibir palabra de Dios. Pues está profetizado que llegarán a ese punto. Qué triste, ¿no? De gracia recibimos, de gracia damos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Y a esto es lo que me refería antes de la gracia de Dios, ¿no? De que hay personas que quieren salvarse por obras, por cómo obra, pensando que obrando de esa manera se van a justificar delante de Dios, y no es así. Entonces dice, porque si pecaremos voluntariamente, aquí me salta una pregunta, ¿yo peco voluntariamente o involuntariamente? Porque cuando yo no conocía a Dios, yo era un pecador. Es decir, un pecador significa aquel que quebranta todas las leyes que Dios ha establecido. Tú no vas por la sociedad quebrantando todas las normas de tránsito, ni vas quebrantando todas las normas que están establecidas en medio nuestro, porque hay leyes que te hacen pagar el precio. Pero como el hombre era ignorante, no tenía conocimiento de Dios, ignoraba la ley de Dios, entonces él continuamente vivía secularmente, según su forma o estilo de vida, sin darse cuenta de que pecaba contra Dios involuntariamente. Pero llega el conocimiento de la verdad, nos es revelado las cosas de Dios, empezamos a entender el porqué de las cosas. Ahora sí entiendo. El problema es que muchos ya pecan voluntariamente. Es decir, deciden por encima de esa ley que Dios establece en sus normas, de quebrantarla, apelando a la gracia de Dios. No es gracia de Dios como que tenemos licencia para pecar, porque la gracia de Dios nos va a respaldar a pesar de que estemos pecando. Y ese es un problema muy grave. Y mira lo que dice este pasaje bíblico que nos revela que no es así. Entonces, justificamos nuestras malas obras, nuestro pecar voluntariamente con la gracia de Dios, porque Dios es bueno, es infinito en misericordia, y parece que tenemos licencia para pecar. Mañana me arrepiento. Bueno, sigue diciendo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si ya pecamos conociendo la verdad, la ley dice no hagas esto. Entonces yo digo, bueno, voy a apelar a la gracia de Dios, que Dios conoce mi corazón, sabe que yo soy de carne y soy medio carnalillo para mis cosas, pero Dios es bueno. Empezamos a apelar a esa gracia. Y aquí dice que no debemos de apelar, que no debemos de usar la gracia en ese sentido, porque si pecáremos voluntariamente, es decir, con conocimiento de lo que ya hacemos, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ¿a quién más vamos a sacrificar? ¿A Jesucristo otra vez? ¿Y mañana otra vez? ¿Y pasado otra vez? No, el sacrificio es uno y para siempre. Entonces, teniendo ya ese conocimiento, la Biblia nos enseña, el Padre nos enseña que no debemos de pecar voluntariamente. Ya con conocimiento, de vivir en ese estilo de vida. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 muera irrevisiblemente. Es decir, vamos a poner las dos etapas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por la ley de Moisés, el que pecaba, la ley decía, tenía que morir, y no había misericordia para esas personas. Y cuando lees el Antiguo Testamento te das cuenta de que eran muertes horribles. Eran apedreados, eran consumidos por el fuego. No había misericordia. Pero llega la ley de la gracia por medio del don de Dios, el favor de Dios, y ofrece el sacrificio, y en ese sacrificio somos salvos por su gracia. Conociendo ya de antemano de que no podemos justificarnos por las obras de la ley, sino en la gracia de Dios. ¿Entiende? Y si la ley de Moisés tenían que morir irremisiblemente, sin misericordia, tenían que morir, así decía la ley. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece? Piénsalo, ¿cuánto crees tú que merece aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces quiero que veas esto. Ley de Moisés, tenía que morir. Ahora vienen estas personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios para pecar voluntariamente, y si por la ley de Moisés tenían que ser muertos, ¿qué pensamos nosotros que debería pasarle a esos que voluntariamente pisotean la sangre de Cristo? ¿Me están entendiendo? ¿Qué crees tú que se merecen? Y que hacen inmunda la sangre, como dice aquí, que hacen afrenta al Espíritu de gracia, lo confrontan, lo enfrentan al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Como dicen por ahí, Dios juzgará a su pueblo. Yo y tú. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Amén. Entonces hay aquí a mí me produce mucho temor, porque no puedo estar pecando voluntariamente, hermano. Horrenda cosa es en caer en manos del Dios vivo. Imagínate cuando estemos delante de Dios desnudos, porque así vinimos al mundo y así nos iremos, y estaremos desnudos delante del juez. Y entonces los libros serán abiertos y allí no habrá quien me defienda, no habrá nadie. Tendré un fiscal allí que diciendo: ese era un pervertido, ese se drogó, ese Y cuando llegue mi abogado va a decir: oye, todo lo que te dije que tenías que hacer no lo hiciste, es más, me confrontaste. ¿Crees que nos defenderá el abogado cuando tuvimos, como dice aquí, que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Porque fuimos santificados con esa sangre del pacto. Y la tuvimos ahí como que no, la gracia. Y eso tiene que producir temor en la iglesia, hermano. Tiene que producir temor personal. Yo lo leí antes y lo volví a repasar y digo: madre mía. Madre mía. Que Dios tenga misericordia. Pero la actitud que nosotros debemos de tener hacia la ley, hacia la gracia, es el espíritu de santificación. Santificar es apartarte, consagrarte. No seguir practicando voluntariamente. Dejemos de practicar, porque no cuadra. Ya entendemos, ya tenemos conocimiento de la ley de Dios. Así que, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto crees tú que...? Porque la Biblia dice: al que creyere será salvo, mas al que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque ha rehusado creer en el unigénito. Es decir, ese está condenado porque se condena él solo. No, yo no quiero creer. Ese está condenado porque ya no hay ni que hablarle, ¿verdad? Si no quiere conocer la gracia de Dios, pues bueno, eso es el evangelio, las buenas noticias. Tengo buenas noticias para ti. Dios se ha reconciliado con el mundo por medio de Jesucristo. Por eso somos administradores de la gracia de Dios, que estamos reconciliando al hombre con Dios. Hay algunos que no estoy ni ahí. Bueno, pues tú estás condenado. Ya está. Ese no hay ni que hablarle porque ya está condenado, ha rehusado creer. Pero los que creemos y entendemos, los que ya tenemos conocimiento, no podemos hacer inmunda la sangre del pacto. Porque dice aquí el apóstol: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y léete el Antiguo Testamento, verás cómo continuamente le daba y le daba y le daba y le daba y le daba. Y cada vez que le daba, estábamos leyendo, terminemos Primera de Reyes, ahora vamos con Segunda, y se levantaba un rey que era un perverso, y el hijo seguía los caminos del padre y era más perverso, y así generación tras generación, y Dios dándole. Y de vez en cuando se levantaba alguno con el corazón de servir a Dios, como fue David o como fue Salomón, que luego por allí y por allá, y hubo reyes que se consagraron al Señor y tuvieron reinados de paz. Y así anda el pueblo. Pero Dios juzgará a su pueblo. ¿Crees que la iglesia de Cristo no será juzgada? Sí será juzgada. Así que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Gálatas 5:1. Por lo tanto, si nosotros entendemos que no podemos pecar voluntariamente,
tenemos que hacer esto que nos está recomendando el apóstol a los Gálatas. Le está diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, estar firme significa que yo tengo que no moverme de esa gracia que me ha sido concedida por amor. Firme, sin moverme de ahí. Que algunos no sé, se van una temporadita, parece que llega vacaciones y licencia para pecar. Mano, ¿qué te pasó? No, es que me tiré 6 meses aquí, 3 meses allá. En una de esas no la cuentas, hermano. En una de esas no la cuentas. Entonces, con firmeza, hemos recibido la fe de Dios, pues no me muevo. Tengo firme ahí, aunque las tentaciones estén en el exterior y mi concupiscencia a veces quiera seducirme pero tú tienes que mantenerte firme. Porque seducen esas cosas. Ayer estábamos viendo una película con los chavales, era una fiesta en Dubái, creo que era. Las minas allí, increíble, y todos allí, ¿no? Todos los adolescentes allí, ¿no? Y yo les digo, yo también quiero estar en esa fiesta, y todos me hacen así. Pastor, viene con nosotros, decían. O sea, te seduce el mundo te seduce de tal manera que quieres participar. Pero aquí el apóstol está diciendo, estad pues firmes en esa libertad en la que Dios nos dio, en la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entiendan, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y enseguida cualquier cosita, un ritmo reggaetonero, cualquier tontera, la masa se aleuda. Un amigo que te encontraste en la micro, un poco de olor de marihuana porque el de la esquina estaba fumando y quedaste loco, y un poco de levadura fermenta toda la masa. Una conversación por Facebook, una conversación que no es tiempo, que no interesa porque no es tiempo, te va a leudar y te vas a resaltar toda la carnalidad, y más si eres un carnalillo. Porque si tienes la concupiscencia de quiero una novia, 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 te andas fijando en todas. Y la primera que salta, esa es del Señor. Esa es del Señor. Claro, no eres maduro, no tienes responsabilidades, no has aprendido nada. Entonces solo quieres saciar tu parte carnal o sentimental o lo que sea. Así que ojo al dato. Todo tiene su tiempo para lo que se quiere debajo del cielo. Entonces dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque aquí está hablando de los judíos que se habían convertido, pero venían otros y le decían, no, tienes que guardar la ley. Entonces, la ley decía que los hombres tenían que circuncidarse. Ustedes conocen, ¿no? Más o menos. Entonces, estos que estaban en la ley pensaban que se podían justificar delante de Dios haciendo obras de la ley. Esto le dice, no, si ya no estás en la ley, estás en el tiempo de la gracia, no tienes que estar practicando los rituales de la ley de Moisés, porque eso es la gracia. Haz esto y vivirás, decía la ley. Pero ahora la gracia es que Él padeció y cumplió toda la ley para hacernos libres. Por lo tanto, no tienes que circuncidar tu carne, sino tu corazón de las carnalidades. Porque la circuncisión implicaba que el bebé tenía que, al 8º día creo que era, se circuncidaba el prepucio y le sacaban un pedacito de carne, y con esa pertenecía, digamos, al pueblo de Dios. Esa era la ley de Moisés, creo. Pero dice, ya no tenéis que practicar esas cosas, porque ahora ya echáis de vuestro corazón la parte pecaminosa. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, que también hacemos referencia a lo que es esclavitud en el mundo. Pero aquí se está refiriendo a que estos judíos que se habían convertido a Cristo, que habían creído de todo corazón, se dieron cuenta que ya no tenían que practicar las obras de la ley para ser salvos, porque cumplían una y otras no.
Entonces no se podían justificar por sus obras, como hay muchos que piensan que por un lado pecan, pero por otro lado hacen obras sociales, hacen buenas, hacen otras cosas, y no va por ahí la vaina. Porque si tú pecas voluntariamente y luego haces cosas por amor, estás contradiciéndote. No te vas a salvar por obras. Tú puedes estar aquí dando tus bienes, poniendo tu cuerpo en servidumbre, pero si no lo haces por amor al que te salvó, si realmente no cumples en la gracia, no te sirve de nada estar quemando tu cuerpo y dando tu vida por los más necesitados. Como decía el apóstol Pablo, si diere mi cuerpo para ser quemado y diese todos mis bienes, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Entienden? Entonces, estos hombres querían justificarse delante de Dios por sus obras, por lo que hacían, guardando mandamientos de la ley de Moisés, pensando de que así se podían justificar delante de Dios. Ay, yo voy a dar un diezmo este mes de mi no sé qué y así quedo bien delante del Señor. No. Tú preocúpate de no moverte de la fe. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, la pregunta que hago aquí ¿es verdad que Cristo te ha hecho libre? El apóstol dice, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mirad todos los sacrificios que tienen que hacer estos de la religión cuando viene la iglesia de la Tirana o la de aquí, ¿cuál es? La de Valparaíso, Lourdes, ¿no? La de los Vázquez ahí dándose golpes y con las rodillas peladas, justificando por esas obras, martirizándose ellos mismos. El único sacrificio que vale es el de Cristo. Nos sirve nuestras obras. Entonces, ¿qué más he puesto por aquí? A ver. Entonces, estoy en Gálatas, ¿cierto? Y otra vez testifico, como diciendo, oye, te lo voy a volver a repetir para ver si así entiendes. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, pensando presentarse justos delante de Dios haciendo esas obras. Y no es así. ¿No? Como puse. Y otra vez testifico, otra vez os digo, ¿pretendéis lograr el favor de Dios con rituales de la ley? ¿Tú quieres justificarte de Dios con obra? Mira, uno de los problemas, si tú te fijas, cuando alguien hace mucho, porque si dices que tienes fe en Dios, ¿qué estás diciendo? Que yo creo lo que Dios dice, ¿no? Si tú crees lo que Dios dice, pues ya está. Entonces tienes que mantenerte firme en esa fe. No, es que el Señor perdonó a la mujer adúltera. Sí, ¿cuántas veces la perdonó? ¿Y qué le dijo? Y no lo hagas más. Es decir, no cometas más ni adulterio ni fornicación. Yo creo que esa mujer dice, la ley me iba a condenar, no había misericordia para mí, pero la gracia me perdonó. Pero no lo hagas más, vete, sigue con tu vida, pero no hagas más eso. ¿Qué pasaría si sigues haciéndolo? Si esa gracia que Dios te dio, ese favor que Dios te dio inmerecido de haber sido perdonado, lo sigues practicando, ¿qué pasaría? Si te vuelven a pillar, la ley te va a matar. Y por eso digo que cuando lleguemos en el día del juicio, los libros serán abiertos y vamos a ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Por lo tanto, tú decides, yo decido lo que hago con mi vida. Amén. Bien, Hechos capítulo 6, versículo 8. Voy a ir rápido, quedan 2 versículos. Hechos 6, 8. Esto es importante, vamos a seguir con esta línea de no convertir la gracia de Dios en libertinaje, que nadie se va a salvar delante de Dios por hacer obras, justificando sus acciones. Y Hechos capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia. Esto es importante entenderlo, estar lleno de esa gracia. Estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos,
Curiosa palabra esa, ¿no? Los que habían sido liberados. Y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban los que guardaban la ley y los que vivían bajo la gracia. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces vamos a ver un hombre, Esteban, que estaba lleno de la gracia de Dios. Cuando algo está lleno, ya no se puede llenar más. Por eso nosotros debemos de estar llenos de las cosas de Dios, hermano. En esa gracia, ese favor que hemos recibido, estar llenos de eso. Para que no entren otras cosas. Porque si estás lleno de Dios, ya hay cosas que no te van a seducir porque estás lleno. Si ya empiezas a menguar, si ya dejas de orar, si dejas de congregarte, si dejas de participar de las cosas que realmente nos edifican, empezarás a llenarte de otras cosas. ¿Entiendes? ¿Qué es más fácil? ¿Sacar un pancito de vida de esos de que todos son bendiciones? Me habló el Señor, ¿no? O realmente ponerte a escudriñar la Escritura. ¿Qué es más fácil? Es más fácil sacar un pancito de vida y que te digan que eres lindo y que eres... A nadie le gusta que le diga, oye, menudo grano, lo tienes lleno de materia, hermano. No, hermano, ¿cómo me dice eso? Tal, ¿no? Pero lo tienes ahí. La Biblia lo que hace es que te muestra cómo eres, que eres carnal, que eres vendido al pecado, que somos ingratos, desleales. Cuando tú lees la Biblia, las escudriñas, te revelas, te ves a ti mismo y dices, wow, yo soy así, tengo que cambiar. Pero si saco un pancito de vida y me dice que soy lindo y luego lo saco y que merezco el cielo y así, bueno, así creyentes cualquiera. Pero introdúcete en la palabra de Dios, en los evangelios, en las cartas, en las amonestaciones, en las reprensiones. Métete ahí y dile, Señor, háblame, aunque me duela. No leas la Biblia, porque hoy en día las cirugías son de estética, no sé si me entiendes. Me quito un poquito por acá y me veo más linda, y por aquí me voy a poner los labios así, las cejas, me voy a quitar un poquito de guapo. Y algunos usan la Biblia como eso. Pues si hago esto me voy a ver como más santo. ¿Entienden? La Biblia no es estética, hermano. Cuando tú te ves en la Biblia, te dice lo que eres realmente, que somos carnales, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que velar, que podemos caer en tentación. Continuamente a mí el Señor me exhorta y luego veo a mis miembros que están vendidos al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol. Mas gracias sean dadas a Cristo Jesús, que nos libró de este cuerpo de muerte, ¿no? Entonces, Esteban, que estaba lleno del favor de Dios, lleno de misericordia, lleno de compasión, y por lo tanto, al estar lleno de eso, nadie podía rebatirle. Entonces vinieron estos judíos, o estos filósofos, o estos quien fuera, o estos sabios del momento, los libertos de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistirle la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Dice espíritu con E mayúscula, y esto a mí me llama la atención porque no hablaba en su propio conocimiento. El espíritu en él le daba y contradecía toda la oposición que él tenía. ¿Entiende? Pero ¿de qué debemos de llenarnos? ¿De mensajitos cortos, agradables y lindos? O llenarnos de la gracia y el favor de Dios, llenarnos de Él. Y cuando el Espíritu Santo está, ¿no? ¿Cómo le dijo el ángel a María? Salve muy favorecida, llena eres de gracia, ¿no? O eso es ¿le dijo así? Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, llena eres de gracia. O sea, María la llenó entera. Dice, ¿cómo va a ser eso? Yo no conozco varón. Bueno, pero hágase en mí conforme a tu palabra, dice. Amén. Vino el Espíritu Santo y engendró el santo ser que nacería en ella. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como dueño y salvador, somos llenos de la gracia de Dios. Porque Dios mismo nace en nuestro interior. Nos da la capacidad de nacer de nuevo. ¿Conocen ese pasaje? Y a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios naces de nuevo. Ya no puedes vivir como antes, no podemos vivir como antes. Amén. Esteban lleno de gracia. Bueno, otra vez lo digo, cuidado con lo que te llena. Cuidado con lo que te llena. Porque algunos se llenan para adelante nomás. O para los lados.
Vamos a llenarnos de la gracia de Dios. De eso te tienes que llenar. Del favor de Dios. Señor, socórreme, auxíliame. A ver si nos va a pasar como a Jonás, que tenemos que estar llenos de babas, de algas, en oscuridad allí, y decir, ya, Señor, ahora sí entiendo, ya, esta vez sí. Y lo vomita el pez y lo tira y se va a predicar. A veces vamos a tener que andar así. Nos llamó, le amamos y avanzamos. Amén. Primera de Pedro 4:10, vamos a terminar 2 versículos y termino. Dice así, cada uno, Primera de Pedro 4:10, cada uno, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Tenemos la obligación, hermano, del don que tienes, ministrarlo a otro. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer? El don que tienes, ministralo, dáselo a otro. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, está en muchas formas y de muchas maneras, pero ese don que te ha dado Dios por gracia, ministralo a otro. No seamos egoístas. Yo le digo a alguno, oye, tú tienes el don de las ventas, por ejemplo, porque eres bueno para hablar, pero le pones a alguien al lado para enseñarle y no quiere. No quiere. No, esto es una carga. Y dice, no, yo vendo mejor solo. Oye, ministra al otro porque sabes hacerlo, enséñale. Te voy a contar una anécdota. Habíamos ido en España a recoger pollos. Pollos eran una finca, unos galpones grandes, y los apagaban las luces y los pollos de engorde, esos que como los de Aristía, ¿verdad? Entonces el pollo se asentaba y teníamos que recogerlo y llevarlos al camión, a las jaulas, para que fueran al matadero. Y y se cogen 3 y 3. Entonces metes la mano por debajo del pollo y haces 1, 2 y agarras 3 patas y la levantas. Y luego con esta, 1, 2, 3. Claro, es una práctica. Nosotros ya estábamos adoctrinados, ya sabíamos cómo agarrarle las patas a los pollos. Pero llegaban los nuevos y para agarrar un pollo los pobres tenían que agarrar uno, luego agarraba al otro y así, ¿no? Y el tercer pollo no lo podía agarrar porque no le habían enseñado. Y había uno que todos se quejaban de él. Ay, este viene aquí a hacer puro jugo, mira, no hace nada. Lo que pasa es que el chaval no sabía. Nadie le había dicho cómo se agarraban los pollos. Entonces yo le dije, mira, el pollo se agarra así, mete la mano. ¿Tocas la patita? Sí. Entonces le agarras una pata, la enganchas aquí y con los otros 4 dedos jalas y agarras otra y otra. Y luego le dais vuelta. Y empezó ta. Y luego el chaval a los 10 minutos ya sabía cómo agarrar los pollos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque uno daba 2 vueltas y él todavía andaba cogiendo un pollo. Entonces la gente se fijaba en que no hacía nada. Pero no es que no hacía nada, es que no sabía. Entonces lo que yo digo, que el don que tienes, ministralo a otro. Enséñale a otro a hacer lo bueno. No seas egoísta de guardarte tú el don y para ti mismo, enséñaselo a otro. Entonces dice, si alguno habla, ¿tienes el don de predicar? ¿Sabes hablar? Bueno, ministraselo a otro, háblale a otros, enséñale a hablar a otro. ¿No? Conforme a las palabras de Dios, no a tus... que algunos empiezan a mezclar la psicología, la filosofía, la medicina, la ciencia con las cosas de Dios. No, habla lo que es conforme a lo de Dios. Si alguno ministra, es decir, ayudar a otros en lo que sea, ministrelo también. Por eso preguntamos, ¿qué sabes hacer? Bueno, para nada. Ya, pues entonces a barrer. Aprenda a barrer. ¿Qué sabes hacer? Yo soy carpintero. Bueno, a carpintería. Tú, cocinero, a cocina. Tú, esto. Pues. Intentamos ponerlo para que el don que tienen lo ministren a otros y sea de beneficio para el ministerio. ¿Me entiendes? Así que no escondas el talento, porque el Señor un día nos va a pedir cuentas. ¿Se acuerdan la parábola de los que vino y le dio a uno 2, a otro 3 y a otro 1, y al que le dio 1 dice, no, es que yo me dio miedo y lo escondí, y el Señor le quitó el talento y lo echó para afuera? Entonces dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero hermano, tenemos que aprender a ser administradores. ¿Sabes lo que es un administrador, no? Que administra. Tú no puedes cobrar un sueldo y gastártelo, flores, carne para un asado, bebida, como hay algunos, ¿no?
Tienen 2 lucas y se compran Coca-Cola. Luego no tienen calcetines. Saben gastar en tonterías, pero para lo que realmente necesitan no saben. Ministra lo que tiene. Sé un buen administrador de las cosas que tiene. Dale prioridad a lo que necesita. Entonces, como buenos administradores del don que tienes, ministralo a otro. Amén. Porque la gracia de Dios es así, es multiforme, está en diferentes formas y diferentes maneras. Termino, 2 de Pedro 3:17 y termino con este. Dice así: así que vosotros, 2 de Pedro 3:17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿ya lo sabes de antemano? ¿Ya sabes? Algo habrás aprendido. Quizás no todo, pero lo que hayas aprendido ya lo sabes de antemano. ¿Ok? Guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. A mí estas palabras me producen temor, porque ya lo sabemos de antemano. Ya Dios nos está hablando, nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. ¿Entiendes? Entonces dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. Algunos me dicen, o me han dicho, hermano, es que quiero sacar mi 8º básico y mi 1º medio, mi 4º medio. Oye, tío, pues si... O sea, es decir, ellos tienen un encuentro personal con el Señor. Y en vez de crecer en la gracia, quieren crecer en otras cosas. ¿Me entiendes? Y yo te digo, crece primero en la gracia, en el favor de Dios, para que luego puedas hacer lo otro. Porque lamentablemente lo he visto así de veces. Hermano, me gustaría sacar mi 4º medio y me gustaría aprender este oficio. Y efectivamente, a estos que han con nosotros le hemos dado la oportunidad de que haga algo y cuando lo han conseguido, han desaparecido. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que luego eso que consiguieron no lo usan. ¿Te imaginas que saques tu título de abogado y luego seas repartidor de papas en McDonald's? Casi hay algunos que tienen el título y luego andan ahí repartiendo papas en McDonald's, cuando deberían haber crecido en la gracia de Dios. Y luego Dios en esa gracia te dice, ahora que estás firme en la gracia, saca ese requisito y ministralo a otro para beneficio de la obra de Dios, aunque no sean remar, aunque sean cualquier congregación o en cualquier lado, pero ya estás fortalecido. Y hay muchos que en vez de crecer en la gracia, crecen en la desgracia. Es que yo me quise sacar el 4º medio, ya vaya a hacer cursos de noche de esos de estudiar. A las 2 semanas me llegan enamoradas. Oye, pero tú has ido a estudiar o a enamorarte ahí. Es que el corazón, es que aquí, que allá. Y caen de la gracia. ¿Entiendes? Por eso hay que tener mucho. Es que ustedes son muy malos, no le dan crecimiento a los hermanos. No, es que sabemos dónde tropiezan. Porque ya vemos los intereses creados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora